En este módulo vamos a hablar de las generalidades de la última actualización de las guías de reanimación de la American Heart Association. Ver desde lo que cambió, lo que continúa y lo que definitivamente ha hecho la American Heart para modificar ciertas conductas de manejo. Algo a tener presente es que la American Heart hace 491 recomendaciones en esta actualización que lanza últimamente, de las cuales 161 son de clase 1, pero 293 son de clase 2. Y aquí hay algo a tener presente, y es que la clase 2 me habla de que no hay muchos estudios aleatorizados, controlados, que recomienden ciertas conductas, y muchas de ellas se pueden basar en recomendaciones de expertos o en consensos del mismo grupo que revisa estas guías. Básicamente lo que esto hace, y de hecho la American Heart lo deja explícito en sus guías, es motivarnos a nosotros como clínicos en estar documentando todo el escenario de la reanimación para que cada vez tengamos más evidencia y podamos mejorar esos niveles de recomendación. Pero también tengamos presente que 37 de estas actualizaciones incluyen la clase 3 o están incluidas en la clase 3. Recuerden que la clase 3 es la que no demuestra beneficios o que puede demostrar o generar un perjuicio en el paciente con el manejo que se esté haciendo. De estas 37, 19 no generaron beneficios y 18 generaron daño en el paciente. Como tal, se cancelaron de las guías de manejo. Algo a tener presente es que la AHA centra su actualización en los cambios de clases de recomendación y niveles de evidencia de los tratamientos que están en las guías anteriores. Mucho del manejo del día a día de las guías no ha cambiado, más que su nivel de recomendación. Un ejemplo de esto, un medicamento pudo haber pasado de una clase de recomendación 2A a 2B o de 2B a 2A. Que al final, en el momento de ejecutar en la reanimación, probablemente la secuencia sea la misma, probablemente el medicamento se va a utilizar de la misma manera, pero tiene un mayor o menor nivel de evidencia. Básicamente, la actualización está centrada en esto. Por eso es muy importante que revisemos y tengamos claro cuáles son las clases de recomendación y cuáles son los niveles de evidencia. Recordemos que en las clases de recomendación, ellas se dividen en recomendación alta, moderada o intermedia, baja y no se recomienda, en esos 4 escenarios. Todo lo que sea clase alta obedece a que han habido estudios aleatorizados que han controlados, que han demostrado una alta efectividad de ese tratamiento y que el beneficio es muchísimo mayor a los perjuicios que la misma terapia puede generar en el paciente. En la clase moderada, igual, se han hecho estudios aleatorizados, controlados, pero que se ha encontrado que el beneficio es mayor que el perjuicio o el riesgo, pero no en la misma medida del nivel anterior que acabamos de revisar. En la clase baja, ahí puede haber un poco de igualdad entre el beneficio y el riesgo, y definitivamente en la baja o muy baja recomendación, pues que claramente hay mayor riesgo que beneficios en la terapia. Por eso, está esta clasificación de las clases de recomendación. ¿Qué tanto se recomienda el manejo de un tratamiento en un paciente? Y la AHA hace mucho hincapié durante la actualización sobre estos escenarios. Y los niveles de evidencia es qué tanto se ha estudiado esos ejercicios para que esa recomendación tenga un sustento bibliográfico o de estudios que lo acompañen. El mejor de todos esos estudios es la clase A, y esa clase A obedece a estudios aleatorizados, controlados. Es la mejor de todas. Y por eso siempre buscamos nosotros como clínicos encontrar ante la conducta de un manejo que ese manejo esté sustentado en un estudio aleatorizado, controlado. Entonces, ¿cuáles son los cambios más preponderantes que la American Heart nos pone frente a esta actualización, última actualización de las guías de reanimación? El primero de ellos es que las ayudas visuales hacen que el escenario de la reanimación sea mucho más efectivo. Tener siempre flujogramas, algoritmos, complementos en imágenes, aún en video durante el escenario de reanimación, hacen que estos procesos sean mucho más efectivos, tanto en los escenarios de urgencias como en los escenarios fuera del hospital. Se empieza a hacer mucho énfasis en la importancia del reanimador Lego. ¿Qué
¿Qué se define como reanimador LEGO? Ese reanimador que no es profesional de la salud, es decir, cualquier persona que no tenga una carrera afín al sector de la salud, pero que aprende a reanimar. Se enfatiza mucho que este reanimador LEGO entrenado disminuye la mortalidad de los pacientes que hacen paro, o mejor dicho, aumenta el chance de sobrevida de esa persona que colapsó fuera del hospital. Más que una actualización de este punto que vamos a hablar a continuación, se hace un énfasis, se deja explícita la situación y es la siguiente. En el ritmo de paro desfibrilable, el uso de la adrenalina juega un papel importante en el escenario del paciente tanto con ritmo desfibrilable como no desfibrilable. En el ritmo desfibrilable, la recomendación es utilizarla después de la segunda descarga. Y esto porque la adrenalina tiene un efecto proarrítmico que lleva al paciente en que está en una arritmia cardíaca en un ritmo desfibrilable a que sea más difícil revertirlo de ese ritmo. Por eso se espera hasta tener un parámetro de segunda descarga de desfibrilación, que más adelante lo vamos a ver cuando hablemos de ritmos de paro, en qué momento se dan las descargas. Pero en el escenario de ritmos no desfibrilables, la adrenalina tiene una indicación de entrada. En el momento en que tengo un acceso vascular, se recomienda el uso de adrenalina. Tanto es así que uno de los cambios visuales del algoritmo actualizado del American Heart es una imagen de una jeringa que nos hace alusión al uso temprano de adrenalina. Lo vamos a ver posteriormente. El siguiente parámetro es asociado a todo ese incremento en tecnologías de la información, aplicativos móviles, contenidos visuales, entre otros, que pueden apoyar el escenario de reanimación. Se recomienda y la AJA enfatiza en la necesidad de estar utilizando esas herramientas visuales y de acompañamiento durante la reanimación para mejorar la calidad de la misma, tanto en videos como en aplicativos móviles. Por ejemplo, un metrónomo que va a marcar la pauta de la velocidad de las compresiones, fundamental. Una imagen visual que me esté retroalimentando en la calidad de la reanimación. La American Heart hace mucho énfasis en el uso de esas tecnologías. Como tal, se abre una oportunidad para las empresas de creación de contenidos y de tecnologías de la información para recrear y crear escenarios que apoyen al reanimador en los escenarios de reanimación básica y avanzada. Hay un parámetro que se enfatiza mucho, si bien ya se viene hablando desde las guías del 2010-2015, que es la medición de la capnografía o del CO2 expirado al final de la expiración, es que esto hay que medirlo por varios motivos. Uno de ellos es que me puede estar guiando durante la calidad de la reanimación. Y el otro escenario es que me puede predecir si el paciente va a tener o no un buen pronóstico durante esa reanimación. Cifras tales como 10 o bajas de 10 me hacen pensar que ese paciente tiene un mal pronóstico a la reanimación y que no vayan a responder adecuadamente. Pero capnografías que estén por encima de 12, 15, 18 o en algún momento de la reanimación encontrar capnografías por encima de 30, 35 me hacen pensar que el paciente ya esté retornando a una circulación espontánea. Por eso es mandatorio o recomendado, altamente recomendado, tener un capnógrafo en los servicios de emergencias para medir esos escenarios durante la reanimación. También la American Heart hace una recomendación sobre la desfibrilación secuencial. Ellos en la actualización lo que hacen es revisar toda la evidencia que hay desde el origen de la reanimación o desde que se empezaron a publicar las guías hasta el día de hoy. Uno de esos escenarios que se han utilizado en años anteriores es la desfibrilación secuencial, que puede estar en dos tipos. Una es dar una descarga e inmediatamente, si el paciente no tiene respuesta, dar una siguiente descarga, sin esperar un lapso de tiempo prudente. Lo otro es dar descargas con 2 o más equipos buscando mayores energías de joules para desfibrilar a ese paciente. La recomendación es, no se encontró ningún tipo de evidencia en mejoría en utilizar descargas seriadas o en utilizar más dispositivos para hacer una desfibrilación del paciente. Como tal, sigue la recomendación que venimos teniendo es de desfibrilar cada 2 minutos en un paciente con ritmo desfibrilable. Otra recomendación que enfatiza en estas últimas actualizaciones es la necesidad del acceso intravascular, preferiblemente en un pliegue y con un catéter corto y de grueso calibre. Y pone como alternativa el acceso intraóseo. Si bien en los escenarios anteriores hemos venido hablando de esto, el énfasis aquí es que se prefiere la vía vascular que la vía intraósea. Sin embargo, si usted en 30 segundos no tiene un acceso vascular,
inmediatamente debe recurrir al acceso intraóseo, pero de primera medida el acceso intravenoso. Se sigue haciendo énfasis en la actualización en este punto en los cuidados post-reanimación. Una vez el paciente retorna a la circulación espontánea, es preponderante hacer un seguimiento de su presión arterial, su frecuencia cardíaca, todos sus signos vitales y garantizar en este paciente una evaluación completa para lo que se viene en esos escenarios post-reanimación. Otro complemento en este punto que estamos hablando es el control de la temperatura de estos pacientes. Se recomienda que en los pacientes post-paro que no obedecen órdenes sean sometidos a una hipotermia terapéutica entre 32 a 36 grados durante esas primeras 24 a 48 horas de la reanimación. Y esto para hacer un control neurológico y evitar posteriores complicaciones neurológicas del paciente. Pero además de esto, hay una recomendación que se hace actualmente y es el complemento de un manejo multimodal del paciente, que no solo sea asociado a su problema de cardiología, a su problema de arritmia, a su problema de paro, sino que en consecuencia hay un problema de tipo neurológico, de tipo social, de tipo de recuperación de fisioterapia y va a necesitar de un equipo complementario para toda su recuperación. Y por esto, debido a que la recuperación de un paciente después de un paro cardíaco continúa mucho después de la salida o del alta hospitalaria, se debe contar con un equipo de apoyo multimodal, lo que llamamos nosotros un equipo complementario o un equipo completo para la atención integral de este paciente, que incluye fisioterapia, neurología, psiquiatría, cardiología, medicina general, entre otras especialidades para dar un acompañamiento posterior al paciente en todo ese proceso de recuperación que puede durar meses o años. Un punto que se le sigue haciendo mucho énfasis y que la American Heart la hace explícito en esta actualización es la necesidad de hacer un debriefing o retroalimentación del escenario de la reanimación. Pero no un debriefing como normalmente lo hemos hecho en el escenario de educación, sino un debriefing in situ, en el lugar donde el paciente se reanimó, hospital, fuera del hospital. Hacer una retroalimentación del escenario va a ayudar a que el equipo de reanimación cada vez cometa menos errores o cada vez esté más preciso en la toma de decisiones y más ágil en el abordaje del paciente en paro. Y finalmente, uno de los puntos en los que la AJA trae a mención es la reanimación durante el embarazo. Si bien vamos a estar hablando en el escenario de ritmos de paro sobre cabe anotar que hay una necesidad muy importante de aquí. La madre se debe reanimar tal cual como cualquier otro paciente de reanimación, teniendo en cuenta unas precauciones importantes. Por ejemplo, lateralizar el útero hacia el decúbito lateral izquierdo o hacer una presión hacia el lado contralateral para evitar la compresión de la vena cava. Pero también recomienda que si en 5 minutos esa madre no ha respondido a la reanimación, se debe hacer una cesárea perimortem para tratar de salvaguardar la vida del feto. Eso es una recomendación y lo incluye y lo hace explícito en estas guías de reanimación. Bien, vamos a estar hablando en escenarios posteriores de ritmos de paro, arritmias, taquicardias y bradicardias, cómo van integrándose esas actualizaciones a medida que vamos hablando en ellas. Pero aquí están los puntos más importantes y un resumen global de los puntos en que la American Heart considera que deben ser revisados en esta actualización. De todas maneras, vamos a adjuntar a este módulo los aspectos destacados que la American Heart nos entrega a nosotros de manera gratuita para que revisemos en español las actualizaciones más frecuentes y las actualizaciones que ellos consideran que debemos revisar en este contenido.